Un cordial saludo, un abrazo fraternal y una muy cordial bienvenida a todos ustedes que sacan de su tiempo para estudiar con nosotros. Recuerden, nuestro proyecto. Escrito está Lucas 4.8. Redención. ¿Cuándo? Ahora. Escrito está 4.8. Lo que hacemos es estudios bíblicos escudriñando las escrituras. Correo electrónico pedropmercado@gmail.com. Estudia con nosotros. El tema de hoy: Abraham e Isaac, representación del plan de salvación, parte 1. Antes de comenzar con nuestro tema de esta mañana, como nos caracteriza, vamos a elevar una plegaria a nuestro Dios, para que sea Él el que tome la rienda de todo lo que va a pasar aquí. Oremos. Buen Dios y Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre para siempre. Gracias nuevamente por este día, por la salud, por la vida. Gracias nuestro Dios por todas tus bendiciones materiales y espirituales. Gracias por haber conocido este maravilloso mensaje de salvación. Gracias por habernos llamado. Gracias por la oportunidad que tenemos de ser colaboradores tuyos en esta gran misión. Acompáñanos ahora, en este día, en esta presentación, oh Dios. Abre los entendimientos para que podamos comprender tu plan de salvación. En el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, ya hemos dicho en diferentes ocasiones que nuestro Dios, en su infinito amor y misericordia, y por el interés que Él tiene para que podamos comprender mejor su plan de salvación, Él utiliza y nos enseña diferentes representaciones o simbolismos. O simbolismos. Estas representaciones y simbolismos que el Señor utilizó en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo utilizó el mismo método, pero se les llamó de otra manera. ¿Cómo se les llamó? Se les llamó parábolas. Parábolas. Este fue el método que nuestro Señor Jesús utilizó para enseñar, para que la gente, tanto los que estaban allí, como nosotros, los que leemos la Sagrada Escritura hoy, podamos entender, podamos comprender mejor lo que el Señor quiere decir, el mensaje que Él nos quiere dar. Por lo tanto, Dios, en su esfuerzo para que nosotros podamos comprender ese plan de salvación, nos dio una ilustración extraordinaria, precisamente con la historia de Abraham e Isaac, para poder comprender mejor y repasar un poquito sobre lo que había pasado con Abraham, Isaac y Sara. Vamos a repasar un poquito lo que nos dice la Escritura. Nos dice allí en Génesis 16, del 1 al 3. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham:
ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te lleves a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señor. Aquí lo que estamos es repasando, porque antes ya lo habíamos visto. Aquí tenemos una condición bastante similar a la situación que se dio en el huerto del Edén. Como ustedes recordarán, Eva fue la primera que comió del fruto prohibido. O sea, Eva fue la primera en desobedecer a Dios. Luego que ella comió del fruto prohibido, o sea, que ella desobedeció a Dios, lo que hizo fue que trajo ese fruto prohibido y se lo ofreció a su esposo, Adán. Y habíamos dicho que Adán podía haber hecho uso de su libre albedrío. Esto ya lo hemos hablado muchas veces aquí, ¿verdad? Libre albedrío. De tal manera que Adán, cuando Eva le ofreció el fruto, Adán pudo haber dicho, no, yo no voy a comer de eso, no, eso es desobediencia a Dios. Sin embargo, Adán accedió al pedido de Eva y pues decidió comer, decidió correr la misma suerte que ella. Habíamos dicho que Eva fue engañada, pero Adán no fue engañado. Adán sabía lo que estaba haciendo. Por lo tanto, Adán decidió voluntariamente comer del fruto prohibido y correr la misma suerte que Eva, porque él sabía que la desobediencia iba a traer consecuencias. Amados hermanos y amigos que nos escuchan, la desobediencia siempre trae consecuencias. En esta ocasión, también la propuesta surgió de una mujer, Sarai, la esposa de Abraham. Y al igual, Abraham que Adán tuvo también la oportunidad de utilizar su libre albedrío. Sarai le hace la propuesta de que tome a su sierva Agar como esposa. Y pues él pudo haber dicho, no, yo no voy a hacer eso es desobedecer a Dios. Yo voy a esperar, porque Dios nos ha prometido un hijo. Y que tú vas a parir ese hijo. Vamos a esperar. Lamentablemente no lo hizo. También Abraham consintió en la propuesta de Sara y desobedecieron a Dios. Ustedes saben que de esa relación, que lo dice, de entre Abraham y Agar, nació Ismael. Ismael fue el hijo mayor de Abraham. Como dice la Escritura, según fue creciendo Isaac, pues empezaron a tener problemas. Isaac con Ismael, Agar con Sarai, hasta el punto que Sara le pidió a Abraham, vas a tener que echarlos a ellos de aquí, vas a tener que botarlos de la casa. Imagínense, Ismael era hijo de Abraham, carne de su carne, sangre de su sangre. O sea, lo que le estaba pidiendo Sara no era fácil para Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Humildemente fue a consultar a Dios.
y efectivamente consultó con Dios. ¿Y qué Dios le dice? Hazle caso a Sarai. Expulsa a tu hijo y a Agar. Hazle caso y expúlsalo. Cuando Abraham humildemente fue donde nuestro Dios a consultar. Fíjense la humildad de este hombre. Sin embargo, anteriormente, en el momento en que Abraham decide tomar a Agar como esposa y hacerle caso a Sarai, en verdad Abraham lo que hizo fue que flaqueó. Su fe flaqueó. Él tuvo dudas. Y por lo tanto le quiso dar una ayuda a Dios, cogiendo a Agar como esposa. Pensaron que nuestro Dios necesitaba una pequeña ayudita. Cuando Abraham hizo esto, mis amados hermanos y amigos, el más contento que estaba, ¿saben quién es? El enemigo. El diablo y Satanás. ¿Por qué? Porque ahora, al Abraham haber fallado, haber flaqueado su fe, ahora el enemigo tenía una razón. ¿Para qué? Para acusar a Abraham delante de Dios. Y a lo mejor ustedes estarán pensando, ¿acusar? Sí, hermanos, acusar. Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice allí en Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera, ¿quién? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El enemigo es constituido como el acusador nuestro. El enemigo usa unas estrategias tremendas. Él primero nos tienta, nos sonsaca, nos convence de que nosotros desobedezcamos a Dios. Y luego que logra que nosotros desobedezcamos, que nosotros fallemos, le fallemos a Dios, entonces rapidito, inmediatamente va donde Dios y le dice: mira mi hermano Pedro, ese hermano, él dice que es siervo tuyo, él dice que te sirve, él dice que ha creído en ti, que te ha aceptado, él dice que es perseverante, sin embargo, mira, falló. Ese no merece tus bendiciones. Es más, ese no merece tu salvación. El acusador nuestro, suyo y mío. Y dice la palabra que nos acusa como de día y de día y de noche. O sea, que Él no descansa en acusarnos. Pues ¿saben qué? Eso mismo hizo con Abraham. Cuando él falló y tomó a Agar como esposa para darle esa ayudita a Dios, inmediatamente él fue delante de Dios y le dice: mira a tu siervo Abraham, cómo ha fallado. El llamado padre de la fe, el que no falla, el que guarda
mandamientos, estatutos y preceptos. Mira cómo ha fallado. Ese falló, es un pecador, pecador como cualquiera otro. Él no merece tu bendición. Él no merece que de su descendencia salga el que va a ser el Salvador del mundo. Porque ustedes saben que nuestro Dios en la promesa a Abraham le dijo que iba a tener una gran descendencia, pero también le dijo que de esa descendencia de él iba a nacer el Salvador del mundo. Gloria sea a su nombre. Así que el enemigo fue a acusar a Abraham delante de Dios. Sin embargo, nuevamente nuestro Dios, haciendo uso de su infinita misericordia, decidió darle otra oportunidad a Abraham. Porque el que lee los corazones sabía que Abraham tenía un buen corazón. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios con relación a eso. Dice Romanos 8:27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, hermanos. Nuestro Dios sabe cuál es la intención de nuestro espíritu. Amados hermanos, ustedes podrán engañar, yo podré engañar, nosotros podemos engañar a cualquiera, nuestros familiares cercanos, vecinos, hermanos de iglesia, podemos engañar al pastor o al sacerdote de la iglesia, a cualquiera. Pero a nuestro Dios no lo podemos engañar. ¿Por qué? Porque Él escudriña los corazones y sabe cuál es la intención de nuestro espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Gloria sea nuestro Dios. Intercede por nosotros. Luego que escudriña nuestros corazones, que se da cuenta que su corazón y el mío son buenos, aunque pecadores, pero tenemos la mejor intención de servirle. Entonces lo que Él hace es que intercede por nosotros. Gloria sea su nombre. Eso exactamente fue lo que hizo con Abraham. Escudriñó su corazón y vio que su corazón era sincero. ¿Que falló? Pues seguro, somos humanos. Todos somos humanos, somos pecadores. Tenemos la tendencia, hermanos. Todos tenemos la tendencia hacia el pecado. Eso lo dice la palabra de Dios. Y eso va a seguir así hasta que nuestros cuerpos sean transformados. Vamos a tener esa tendencia. Nuestro Dios, en su infinita misericordia, le quiso dar otra oportunidad a Abraham. Pero, en esta ocasión, la prueba que le tendría para Abraham sería mucho más exigente que la primera. Y por eso es que en la Biblia se registra allí en Génesis capítulo 22 del 1 al 2 lo siguiente. Y aconteció después de estas cosas que probó, ¿ven ustedes? Probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, a Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto, en sacrificio, sobre uno de los montes que yo te diré. En este punto queremos establecer un paralelismo
Me toca ya borrar. Escribo bastante, mis amados hermanos y amigos, porque hay un principio en educación que dice que mientras más sentidos entren en la enseñanza, mejor lo podemos comprender. Por lo tanto, es que uso la pizarra también. Estaba diciendo, es que mi esposa me hace la señal allá y me saca. El paralelismo. Ok. Dijimos que aún hay un paralelismo, ¿verdad? Entre la historia que vamos a estudiar durante estos días, porque esta historia no se acaba aquí, o sea, este estudio no se termina aquí, por eso es la primera parte. Hay un paralelismo entre Abraham Isaac, Dios, Padre, y Dios, Hijo. ¿Ven ustedes? ¿Por qué? Porque como les hemos dicho, esto es una representación del plan de salvación. Vamos a tomar en primer lugar a Isaac y vamos a ver el paralelismo que hay entre Isaac y el Hijo de Dios. O sea, el paralelismo que hay entre el Hijo de Abraham y el Hijo de Dios. Para eso, vamos a ir un momentito allí a Génesis, capítulo 18, versículos 11 y 12. Y dice allí: y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. Esto lo habíamos dicho anteriormente, la versión más moderna dice que le había cesado la menstruación. Se rió pues Sara entre sí. Esto ocurrió cuando en otra de las ocasiones nuestro Dios le promete el hijo de la promesa, Isaac. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. O sea, esto lo habíamos discutido antes, que literalmente, hermanos, físicamente, era totalmente imposible que Sara quedara encinta, quedara preñada. Y ella misma dice que el mismo Abraham ya estaba viejo. O sea que tampoco podía. Estaban inútiles para eso. Para eso no servían. Solamente un milagro. Solamente un milagro de Dios. Un milagro que nuestro Dios obrara. Era la única manera en que Sara y Abraham podían tener un hijo. ¿Saben qué? Nuestro Dios obró ese milagro. Gloria sea a su nombre. ¿Y ustedes saben qué? Sarai pudo concebir su hijo. Su hijo. No el de Agar, no el de cualquiera otra, no. Su hijo. El que Dios le había prometido que iba a concebir. Gloria sea mi Dios. Amados hermanos, esto es una tremenda lección para nosotros. Para ustedes, para mí. Esto significa, amados hermanos, o sea,
podemos sacar esta lección. Que no importa la situación, el problema que tú, yo, cualquiera nos podamos encontrar. No importa lo difícil, lo grande, lo complejo que sea esa situación, ese gran problema. Nuestro Dios Todopoderoso, el que creó el cielo, la tierra y todo el universo, el que hizo el milagro para que Sara pudiera concebir, tiene poder para resolver el problema, la situación que tú y yo podamos tener. Y podamos tener paz en nuestros corazones. Gloria sea a nuestro Dios. Confía en Él y Él hará. ¿Puedes creer? Al que cree, todo le es posible. Gloria a Dios. Confía en Dios. Volviendo a Isaac. Ya vimos que Isaac fue un milagro de Dios. Y nuestro Señor Jesús. Vamos a leer. ¿Qué pasó? Mateo 1:20. Y pensando él en esto, en esta ocasión era José, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, o sea, concebido del Espíritu Santo es. Gloria sea su nombre. Nuestro Señor Jesús fue también producto de un maravilloso milagro. La Virgen, una Virgen que no había conocido varón, ¿cómo es posible que saliera encinta? Nuevamente, físicamente, científicamente no es posible. Pero nuestro Dios realizó ese milagro. Por lo tanto, tanto Isaac como nuestro Señor Jesús paralelamente fueron un milagro de Dios. Fueron concebidos por un milagro. Gloria sea a su nombre. Vamos a volver un momentito allí en Génesis, capítulo 22, 1 y 2. Y en esta ocasión vamos a estudiar la otra parte. Ya cogimos la parte de Isaac, ¿verdad? Ahora vamos a tratar de ponernos en los zapatos de Abraham. Fíjense ustedes, ese hijo que tanto Abraham había esperado. Ese hijo que en varias ocasiones el propio Dios le había prometido. Ahora, ese mismo Dios lo estaba pidiendo en sacrificio, que lo mataran. Si nosotros, cualquiera de nosotros, fuésemos a Abraham, pudiéramos argumentar con Dios. Le pudiéramos decir: pero Dios, ese hijo que yo tengo, ni siquiera yo lo pedí. Yo no te lo pedí. Fue que tú me lo prometiste. Fuiste tú el que lo prometiste. Yo estaba lo más bien en mi casa. Yo tenía mis propiedades, mi casa. Estaba con mi familia. Tenía mi tierra. Y tú fuiste el que me llamaste. Tú fuiste el que me dijiste: sal de ahí. Sal de tu parentela, de tu tierra. Yo voy a hacer una nación grande de ti. Y de tu simiente saldrá el que va a ser el Mesías prometido. Y ahora, después de viejo, que
veo que por fin se va a cumplir la promesa, porque veo a mi hijo que va creciendo. Ahora, tú me pides que lo sacrifique. ¿En serio? Yo no lo puedo creer. ¿Cómo es posible? Me pides que sacrifique a mi hijo en holocausto. Quiero llamarle la atención un momentito. Voy a leer otra vez. Dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, Dios lo llamó. Y él respondió: heme aquí. ¿Y qué le dijo el Señor? Toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moría y ofrécelo allí en sacrificio, en holocausto, sobre uno de los montes. Quiero llamar la atención de una cosa. ¿Se registra alguna conversación entre Abraham y Dios? No se registra ninguna conversación. Aquí lo único que se registra es una orden. Nuestro Dios ni siquiera habla con Abraham y le pone una conversación. Y habla con él, le dice que yo necesito probarte de alguna manera, fíjate para esto, porque ya tú ves, el enemigo te está acusando delante de mí, pero yo sé que tú tienes un buen corazón. Él no le dijo nada de eso. Lo único que el Señor hizo es que le dio una orden firme y clara. Esto es lo que quiero que haga. Fuerte, ¿verdad? Fuerte. Hay otro detalle también que debemos considerar. Y es que, como dijimos antes, Ismael, el hijo mayor, ya el propio Dios le había dicho a Abraham que lo sacara de su casa, que lo expulsara. O sea, que el único hijo que le quedaba a Abraham era Isaac, precisamente, Isaac. Y como dice el texto, fíjense, repasando nuevamente, porque es que hay cositas que hay que resaltarlas. Cuando Dios se refiere al Hijo, dice, tu único, y después le dice, a quien amas, a quien amas. O sea, que todavía, como decimos nosotros aquí en Puerto Rico, para poner el dedo en la herida o en la llaga, para echarle sal a la herida, le dice, no, es a ese, a quien tú amas. Dios sabía que Abraham amaba entrañablemente a Isaac. Dios sabía que Isaac era la luz de sus ojos. Dios sabía que si a Isaac era ofrecido en sacrificio, mataría de sufrimiento tanto a Abraham como a Sara. Pero ¿saben qué? Con todo y con eso, lo pidió en sacrificio. Otra ilustración para nosotros. Tremenda enseñanza. Porque ¿saben qué? Nosotros, todos nosotros, ustedes y yo, todos los que hemos creído el Evangelio, todos los que hemos aceptado a nuestro Señor como Salvador personal, tenemos que ser probados. Nuestra fe, voy a borrar aquí, tenemos que ser probados. Al igual que Abraham, todos, absolutamente todos tenemos que ser probados. ¿Y saben cuándo tenemos que ser probados? Tenemos que ser probados antes
del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Todos, absolutamente todos. A lo mejor el Señor no te va a pedir que sacrifiques un hijo o una hija, como le pidió a Abraham, pero puedes tener la seguridad que tu fe va a ser probada. Vamos a ver lo que nos dice la Biblia con relación a eso. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 13. En esta ocasión es la Reina Valera de 1995. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la pondrá al descubierto. ¿A qué obra se refiere? A la obra de nuestros corazones, si verdaderamente hemos aceptado al Señor con un corazón sincero. Pues por el fuego será revelada. La obra de cada uno será la que sea. El fuego la probará. Amados hermanos y amigos, nuestra fe, nuestra confianza tiene que ser probada. Vamos a ver al otro texto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Y dice allí el apóstol Pablo: nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Al contrario, si hablamos es porque Dios nos aprobó y nos confió el Evangelio. Fíjense que el apóstol Pablo aquí dice que el Señor nos ha confiado el Evangelio. Sí, pero antes de habernos confiado en el Evangelio, nos aprobó. Aprobó. ¿Y qué significa aprobar? Aprobar significa que pasamos precisamente por una prueba y la pasamos. Gloria sea a nuestro Dios. Gracias, mi Dios, porque me has confiado las palabras del Evangelio. Gracias, Padre. Por lo tanto, nosotros también hemos sido probados. No procuramos agradar a los hombres, sino a Dios, el que prueba. ¿Prueba qué? Nuestros corazones. Vamos a ver lo que el apóstol Pedro tiene que decir con relación a esto. Y nos da una ilustración maravillosa. Primera de Pedro 1:7. Esta es la versión de Dios habla hoy. Porque la fe de ustedes es como el oro. El apóstol nos está haciendo aquí una ilustración y nos dice que la fe es como el oro. Su calidad debe ser probada. La fe tiene que ser probada. Por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir. De manera que la fe de ustedes, al ser así probada, la fe probada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. Gloria sea a nuestro Dios. Aquí vamos a borrar porque queremos hacer una ilustración de lo que el apóstol Pedro nos quiere decir. El apóstol Pedro nos compara la fe con el oro. Ustedes saben que hay otra ilustración que dice que cuando se saca el oro de la mina, el oro no sale limpio. El oro no sale resplandeciente, brillante, como nosotros lo conocemos. No. El oro sale sucio, totalmente sucio. Viene pegado de algo que se llama escoria. ¿Y saben qué? La mejor manera de limpiar el oro de la escoria, ¿saben qué? El fuego. Por lo tanto, el apóstol Pedro nos hace una comparación. Nos dice que el oro es igual a la fe. Nos dice que el fuego es igual a las pruebas. Y entonces, la escoria, ¿qué es? La escoria es
todo aquello que nos ata al mundo. Por eso es que debemos ser probados. Nuestra fe tiene que ser probada, así como el oro es probado. Nosotros todos los cristianos estamos preparándonos para ese glorioso encuentro con nuestro Señor Jesús. Para poder encontrarnos con Dios tenemos que hacer una preparación esencial. Esa preparación es una edificación espiritual. Y esto es bien importante, mis amados hermanos. Sin esa edificación espiritual, nosotros no vamos a llegar al final de la carrera. Esa edificación espiritual es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque precisamente esa edificación espiritual es lo que nos va a proporcionar la oportunidad de prepararnos para cuando vengan las pruebas, precisamente. La pregunta es, ¿cuánto tiempo? Y esto es bien importante. ¿Cuánto tiempo nosotros, ustedes y yo, le estamos dedicando a esta preparación espiritual? Hermanos, yo no quiero juzgar a nadie. Nadie va a ser juzgado. El juicio fue dado solamente a nuestro Dios. Solamente lo que quiero es presentarles algunas inquietudes para que pensemos, analicemos y tomamos las consideraciones, los preparativos que sean necesarios. Quiero presentarles otro texto. En esta ocasión fue nuestro Señor Jesús. Mateo 10, 37 y 38 nos dice: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más de mí, tampoco es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Yo les pregunto a ustedes, el padre, la madre, el hijo, la hija, ¿es malo tenerlo? ¿Es malo tener padres? Por supuesto que no. ¿Es malo tener hijos? Por supuesto que no. Al contrario, los hijos son una bendición. Pero en la medida en que esos hijos toman el primer lugar en nuestras vidas, se convierten en una interferencia. Precisamente para nuestra edificación espiritual. Hablamos del tiempo. El tiempo es sumamente importante. En la medida que nosotros dedicamos más tiempo a otras cosas, se lo estamos restando a nuestro Dios. Estas palabras nuestro Señor Jesús las dijo hace un poco más de 2000 años atrás. Si las dijera hoy, siglo XXI, podría decir lo siguiente. Y voy rapidito porque ya la doña me dijo que no me queda casi tiempo. Podríamos, hermanos, sustituir padre, madre, hijo o hija por ejemplo, casa, carro. En este caso son vehículos, ¿verdad? Puede ser la televisión, puede ser la computadora, pueden ser los celulares, pueden ser las redes sociales. Hoy en día pudiéramos sustituir estas palabras que el Señor dijo hace cerca de 2000 años por cualquiera de estas cosas. Casa, carro, televisión, computadora. Hermanos, el mensaje que le queremos llevar es:
en la medida que nosotros le dedicamos más tiempo a cualquiera de estas cosas, se lo estamos restando al tiempo de nuestra edificación espiritual. Por lo tanto, no estamos diciendo que nada de esto es malo. Lo que estamos diciendo es que en la medida que le dedicamos más tiempo a cualquiera de esas cosas, está interfiriendo con la edificación espiritual y con nuestra salvación. Es posible que nuestro Dios nos esté enviando un mensaje de que reduzcamos un poco el tiempo que le dedicamos a estas cosas y se lo dediquemos a Dios. Y a lo mejor si tú piensas, pero es que, wow, imagínate, ¿qué me está pidiendo el Señor? Que no vea televisión, que no, si no te está pidiendo eso, nada de eso, no, o sea, no estamos diciendo que eso sea malo. En la medida que lo pongas primero que a Dios, es que interfiere con tu salvación. Y si piensas que eso es duro, fuerte, piensa en el sacrificio que le pidió a Abraham, que sacrificara a su amado hijo. Es fuerte, es fuerte. Pero mis amados hermanos, no queremos cerrar con algo negativo. Queremos cerrar con algo extremadamente positivo. ¿Por qué? Gloria sea mi Dios. Porque ustedes y yo hemos transformado estas cosas, especialmente la televisión, la computadora, los celulares y las redes sociales. Mis amados hermanos, hemos transformado eso que posiblemente puede interferir con nuestra salvación en algo totalmente positivo. Amados hermanos, ustedes y yo estamos usando las herramientas que el enemigo usa para alejar de Dios al resto de la gente. Nosotros estamos usando esas mismas herramientas, la televisión, la computadora, los celulares, las redes sociales, para edificación nuestra. ¿Por qué? Porque ustedes y yo estamos estudiando y le estamos dedicando este tiempo semanalmente al estudio de la palabra. Gracias hermanos, por estar con nosotros y dedicar este tiempo a estudiar, a escudriñar la palabra de Dios. Gloria sea su nombre. Hasta aquí el estudio. Seguimos la semana que viene. No sin antes pedirle que comparta los videos para que otras almas lleguen al conocimiento del Evangelio. Lo que estamos hablando, hemos transformado esas redes sociales en algo positivo. Facebook, YouTube, estudiando la palabra de Dios. Nuestro proyecto, escrito está, Lucas 4.8, y nuestro texto base, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí.